En primer lugar, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, por haber invitado a la Asociación Española del Hidrógeno a compartir con vosotros nuestra opinión, nuestra visión sobre la economía del hidrógeno y sobre el impacto que va a tener en el sector del oil and gas y también, por supuesto, en el del transporte de energía. Permítanme que comparta una presentación que nos servirá de apoyo. Bien, la Asociación Española del Hidrógeno se creaba hace 20 años aproximadamente con la idea de promover en nuestro país, en España, las tecnologías del hidrógeno y de las pilas de combustible. Así, en el año 2000, un grupo de profesionales del sector decidimos crear esta asociación y formalmente, oficialmente, en el año 2002 presentamos la asociación en el registro, con lo cual, desde el punto de vista legal, nuestra asociación cumple 20 años el año que viene. La Asociación Española del Hidrógeno tiene aproximadamente unos 300 miembros hoy en día. Me gustaría destacar 4 aspectos fundamentales de estos miembros. Primero, que cubren toda la cadena del valor, es decir, tenemos socios en la parte de producción de hidrógeno, de transporte, distribución, almacenamiento, uso del hidrógeno, el sector servicios, ingeniería, consultoría, formación. Segundo, que tenemos todo tipo de entidades. Tenemos empresas grandes, empresas de las mayores de España, pero también tenemos empresas pequeñas, pymes tecnológicas, spin-offs de universidades y centros de investigación, centros tecnológicos, universidades en sí. Tenemos también organismos procedentes de administraciones públicas, es decir, abarcamos todo tipo de socios. Tercero, fundamental, una distribución geográfica a lo largo de toda España. Pero, en cuarto lugar, me gustaría destacar también que tenemos socios de países exteriores, de países de fuera de España. Tenemos socios internacionales que tienen interés bien en promover proyectos en nuestro país, bien en que nuestros socios exporten, transporten, muevan tecnología y muevan proyectos fuera de España hacia otros países. No puedo por menos que dejar de agradecer a nuestros socios promotores su apoyo incesante en estos momentos en los que el hidrógeno juega un papel cada vez más fundamental en las estrategias internacionales. Como decía antes, la asociación nació allá por el año 2002 de una manera oficial. Pues bien, en el año 2005, 3 años más tarde, decidimos abrirnos internacionalmente, decidimos empezar a cooperar con diferentes países del mundo. Aquí tenemos algunos ejemplos, entre los cuales figuran países en Latinoamérica como México, Costa Rica, Chile y, por supuesto, Colombia. Países con los que colaboramos mediante acuerdos bilaterales con ministerios, con gobiernos, con embajadas, con oficinas comerciales de embajadas o con asociaciones nacionales del sector. A lo largo de este tiempo hemos colaborado y seguimos participando en la transferencia de, por supuesto, proyectos, bienes, equipos, servicios, pero también de tecnología, también de experiencia, también de conocimiento. Es decir, nosotros lo que perseguimos es que haya un movimiento de hidrógeno a nivel global y que todos podamos participar de él. En este sentido, quiero animar fuertemente a miembros, a empresas, a posibles socios que estén escuchándonos ahora a que ingresen en nuestra asociación española. Hemos oído hablar mucho de la economía del hidrógeno. La economía del hidrógeno es un tema, es un término que se acuña allá por los años 70 del siglo XX. Sin embargo, es ahora, a raíz de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a raíz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que esta agenda pone encima de la mesa, que esta economía del hidrógeno se vuelve más real. La posibilidad de emplear un hidrógeno renovable producido localmente, de un modo sostenible, a partir de los recursos que tengamos en la región, a partir de hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, y este hidrógeno renovable, este hidrógeno verde, utilizarlo como un combustible alternativo en todos los sectores es cada vez más real. Fijémonos que nosotros conocemos la manera de descarbonizar algunos sectores de una manera relativa, de una manera parcial. Sin embargo, lo que se nos empieza a exigir ahora es la descarbonización total de todos los sectores. A raíz
de esta Agenda 2030, diferentes geografías empiezan a poner encima de la mesa un objetivo de plena descarbonización, un objetivo de neutralidad climática para mediados del siglo XXI. Un ejemplo es Europa, con su Green Deal, con su Pacto Verde, que a lo que apunta es a descarbonizar plenamente todos los sectores para ese año, para el año 2050. Podríamos destacar más geografías que han ido adhiriéndose a este movimiento. China para el año 2060, para el año 2045 California o también para el año 2050 el caso de Chile, por ejemplo. Pues bien, esta idea de plena descarbonización conlleva reducir las emisiones de CO2 a cero de todos los sectores, de la energía, del transporte, del sector residencial, del sector industrial. Nosotros, como decía, conocemos soluciones parciales, pero la única solución global es el hidrógeno. Mediante el hidrógeno podemos producir toda la energía renovable que nuestro potencial nos permita. Y la que no utilicemos en ese momento, los electrones verdes que no usemos, podemos convertirlos en hidrógeno verde gracias a la electrólisis. Con ello tenemos ya un combustible limpio y alternativo producido localmente, el hidrógeno. Este combustible limpio puede ser utilizado, por ejemplo, en el sector del transporte, en todos los ámbitos del sector transporte. No solo en vehículos automóviles ligeros, sino también en vehículos pesados de transporte por carretera, en camiones, en autobuses. Lo podemos utilizar también en el sector naval, fluvial, en barcos, en el sector aéreo, en aviones, en el sector ferroviario, en trenes. El hidrógeno se convierte en un combustible transversal a todo el sector transporte. Pero es que además el hidrógeno lo podemos utilizar como una alternativa al gas que utilizamos en nuestros hogares, al gas butano, al gas natural, al propano. Podemos utilizar el hidrógeno como un combustible limpio y alternativo para calentar nuestros hogares, para calentar el agua que utilizamos o para cocinar los alimentos. Del mismo modo que el gas natural sustituyó a la gas ciudad, el hidrógeno puede sustituir al gas natural como un gas limpio que nos permita calentarnos. Contribuye, por lo tanto, así el hidrógeno a descarbonizar no solo el sector de la energía y el sector del transporte, sino también el sector residencial. Y, por supuesto, también el sector de la industria. El hidrógeno se puede utilizar como una materia prima limpia, pero también podemos utilizar el hidrógeno para producir calor de alta temperatura. Calor a partir de 400, a partir de 650 grados, puede ser obtenido fácilmente gracias a la combustión del hidrógeno y de una manera limpia, dado que la combustión del hidrógeno no produce CO2, sino que produce únicamente agua como residuo. Ello promueve que podamos descarbonizar industrias tan difíciles como la industria del litio o la industria del cemento. Por ello, el hidrógeno se pone encima de la mesa como una herramienta transversal de descarbonización de todos los sectores. Y las geografías que están apostando por una descarbonización van incorporando poco a poco al hidrógeno dentro de sus estrategias energéticas. Aquí tenemos el caso de Europa. Europa, que anuncia su Green Deal en diciembre de 2019, anuncia su estrategia europea del hidrógeno en julio del año pasado, de 2020. La anuncia a la vez que su estrategia de integración de los sistemas energéticos, en la cual el hidrógeno juega un papel fundamental. Este es el caso de Europa, pero podríamos hablar de muchos otros casos. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Colombia, que planteaba hace escasamente 2 meses su estrategia nacional de hidrógeno. O podemos hablar del caso de España. España pone encima de la mesa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a continuación pone encima de la mesa el año pasado, en octubre, su hoja de ruta del hidrógeno renovable, junto con otros documentos, un proyecto de ley de cambio climático, una estrategia de almacenamiento energético, una estrategia de descarbonización, y en todos ellos incorpora el hidrógeno como algo fundamental. Como decía, esta hoja de ruta del hidrógeno se anuncia en octubre del año pasado y contiene una serie de hitos que deben cumplirse para el año 2030. ¿Por qué 2030? Porque está alineada de este modo con la estrategia europea del hidrógeno y también con esa estrategia de renovables, de descarbonización de la energía que comentaba antes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La hoja de ruta del hidrógeno pone una serie de objetivos, del mismo modo que hace la hoja de Colombia. Por ejemplo, pone objetivos para la producción de hidrógeno renovable, habla de instalar 4 gigavatios de electrolizadores en España, pone como objetivo poner estaciones de servicio de hidrógeno y habla de 150 estaciones de servicio de hidrógeno en nuestro país, habla de 2 líneas de tren, 2 líneas ferroviarias utilizando el hidrógeno como combustible alternativo, habla de sustituir el 25% del hidrógeno industrial que hoy tiene origen fósil
por hidrógeno renovable o habla de unas inversiones de 8.900 millones de euros en la próxima década. Todo esto son objetivos, pero me gustaría indicar que muchos de estos objetivos se están viendo refrendados o incluso ampliados por normativa europea. Hace unos meses se empezaba a hablar del plan europeo Fit for 55. Este plan, que está actualmente en negociación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, establece, por ejemplo, que tendremos que tener una estación de servicio cada 150 kilómetros de carretera o que no el 25, sino el 50% del hidrógeno industrial para el año 2030 tendrá que tener un origen renovable. Pero vamos a hablar del dinero. Decíamos que España debería promover proyectos por valor de 8.900 millones de euros en hidrógeno en los próximos 10 años. Pues bien, a la vez que se daba a conocer la hoja de ruta del hidrógeno en noviembre del año pasado, el Gobierno de España anunciaba que iba a proponer la ubicación de 1.555 millones de euros de nuestro presupuesto del Fondo de Recuperación y Resiliencia para el desarrollo de proyectos y de tecnologías asociadas al hidrógeno. Esto se proponía a Bruselas y era aprobado hace unos meses, con lo cual entre el año 2021 y el año 2023 el Gobierno va a comprometer 1.555 millones en proyectos de hidrógeno. Como decíamos antes, cada vez son más países los que van teniendo una política de hidrógeno. El último, como decíamos, en presentarla fue Colombia hace escasamente unos meses, a finales del mes de septiembre. Pero se estima que hay del orden de 29, 30 países que están trabajando, publicando una estrategia de hidrógeno que complementa a sus estrategias energéticas y a sus estrategias de descarbonización con el fin de cumplir ese objetivo que tenemos para mediados del siglo XXI. El hidrógeno va a afectar transversalmente, como decíamos, a muchos sectores. Va a afectar al sector transporte, residencial, va a afectar al sector industrial, va a afectar al sector energético. Esto plantea una gran oportunidad para España, una gran oportunidad para nuestro país. Nuestro país, en el caso de España, tiene tres fortalezas. La posibilidad de producir hidrógeno verde y a un precio competitivo, la posibilidad de autoabastecerse y de exportar ese hidrógeno, la posibilidad de exportar también proyectos y equipos. Pues bien, estas fortalezas son las fortalezas las que también vemos para el caso de Colombia. Creemos firmemente que Latinoamérica va a jugar un papel fundamental en la economía del hidrógeno. No solo va a poder producir una gran cantidad de hidrógeno renovable, de hidrógeno verde, del mismo modo que hoy produce una gran cantidad de energía renovable de origen eléctrico. Es que además con ese hidrógeno va a poder autoabastecerse y va a poder exportar hidrógeno a otros países, dentro de Latinoamérica y fuera. Va a poder exportar hidrógeno tanto a países europeos como a países asiáticos. Pensamos que el potencial que tiene Latinoamérica es enorme. Pensamos que no solo va a tener la oportunidad de exportar hidrógeno renovable, sino también la oportunidad de profundizar en el desarrollo de tecnología, en la fabricación y en la exportación de equipos. Como vemos, hay países en Latinoamérica que van a producir hidrógeno del más barato y competitivo del mundo. Un hidrógeno que va a poder competir en precio en breve, en poco más de una década, con el gas natural. La economía del hidrógeno va a venir a sustituir a la economía del oil and gas. Se estima que para el año 2050 va a haber 30 millones de personas dedicadas a trabajar en el hidrógeno, en puestos de trabajo directos. A eso habría que sumar los puestos de trabajo indirectos. Como vemos, unas cifras similares a las que hoy en día mueve el sector de oil and gas. Poco a poco el hidrógeno va a ir estableciéndose como un vector energético, como un combustible limpio y alternativo, que vamos a producir localmente y que también vamos a poder exportar. Me gustaría hacer un paralelismo entre las oportunidades y los retos que tiene España y a los cuales se enfrenta Colombia. Por un lado, es necesaria, como decíamos antes, tener una tecnología desarrollada localmente, pero también es necesario poder transferir esa tecnología desde las universidades, desde los centros de investigación a las empresas. Creo que es muy importante que se avance en ese sentido y si es necesario que se haga a través de cooperación internacional. En lo que a esto se refiere, como presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, quedo a disposición de los presentes para establecer esas vías de cooperación, esas vías de ayuda, esas vías
de desarrollo de puentes entre centros de investigación, empresas y proyectos, tanto de uno como de otro país. En segundo lugar, es necesario fabricar equipos. Va a haber que fabricar sistemas electrolizadores, sistemas de compresión, de almacenamiento, de transporte y de distribución de hidrógeno, sistemas que utilicen el hidrógeno como combustible alternativo, que lo apliquen en el sector residencial, en el sector transporte, en el sector industrial. Por ello, es necesario desplegar capacidades de fabricación. Me gustaría indicar que precisamente en España vamos a dedicar los 1.555 millones a hidrógeno, que tenemos de hidrógeno, a desarrollar tecnología y a desarrollar capacidades de fabricación. Y también, ahora hablaremos, a desarrollar proyectos de demostración. Creemos que es fundamental una estrategia y que es fundamental seguir esa estrategia. En este sentido, la estrategia nacional e incluso la estrategia regional de cada zona geográfica del mundo no tiene por qué ser la misma. Hay países y hay regiones que se van a enfocar más en la producción de hidrógeno renovable o en la fabricación de bienes de equipo o en la fabricación de determinados componentes o en la distribución de hidrógeno renovable o en la importación y transporte, etcétera. Es importante que conozcamos cuáles son nuestras fortalezas y las desarrollemos y sea ahí donde pongamos el acento de nuestra industria nacional. Finalmente, hemos hablado de la posibilidad que va a haber de producir y de exportar hidrógeno renovable. Evidentemente es necesario que para ello vayamos poniendo poco a poco una capacidad de generación, de producción de hidrógeno. Es necesario que empiece a haber proyectos de demostración que vayan haciendo que la inversión en plantas de electrólisis, la inversión en plantas de compresión, de licuefacción, de transporte de hidrógeno sea cada vez menor, que el coste del hidrógeno, el kilogramo de hidrógeno, sea cada vez menor y que vayamos recorriendo poco a poco la curva de la experiencia, que nos permita ocupar esa posición de liderazgo que estemos llamados a tener. Voy a dejar de compartir pantalla para finalizar mi presentación con una serie de conclusiones. En primer lugar, tengamos en cuenta que el hidrógeno va a ir desplazando como combustible alternativo a los combustibles fósiles. Eso quiere decir que, del mismo modo que ha habido desplazamientos anteriores, que hemos desplazado al gas natural, que hemos desplazado cada vez más al carbón, el hidrógeno va a venir a desplazar como un combustible limpio alternativo al sector del oil and gas. En segundo lugar, que se parece mucho a ese sector. Hablamos de distribución, transporte de combustible, de almacenamiento, de uso de combustible. Se parece mucho, hay muchas similitudes, pero hay una diferencia importante y es que vamos a poder producirlo localmente, que vamos a generar riqueza y trabajo local y que vamos a utilizar un combustible que es limpio. Vamos a utilizar un combustible que ayuda, que está en el camino de la descarbonización. Todo esto está alineado, además, como decíamos antes, con la creación de puestos de trabajo. Es importante que introduzcamos el hidrógeno en los planes de estudio y que nos demos cuenta que en las empresas, en las universidades, en los organismos públicos, cada vez vamos a hablar más de hidrógeno. Finalmente, me gustaría volver a destacar que desde la Asociación Española del Hidrógeno estamos absolutamente a vuestra disposición para colaborar en proyectos con la transferencia de tecnología, de personas, de equipos y así favorecer el desarrollo en ambos países de la economía del hidrógeno. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad y queda a vuestra disposición. Me podéis contactar para todo lo que sea necesario. Muchas gracias.